Mi primo me pidió fingir ser su novia frente a toda la familia, pero no sabía que su verdadero amor era mi ex. Decidí seguirle el juego solo para destruir su mentira desde adentro. El teléfono sonó justo cuando estaba a punto de cerrar la laptop. Era Álvaro. Mi primo. Ese con el que compartí más veranos que con cualquier otro ser humano, el que conocía mis secretos de adolescente, el que me enseñó a conducir. Pero hacía meses que no hablábamos. No porque hubiera pasado algo, sino porque la vida nos había arrastrado por caminos distintos. Por eso, cuando vi su nombre en la pantalla, algo me dijo que no era una llamada casual. Atendí con la voz aún cargada de la rutina, y desde el primer segundo noté que algo en su tono no encajaba. Hablaba rápido, con esa mezcla de urgencia y vergüenza que solo aparece cuando uno está a punto de pedir algo que no debería pedirse. Al principio, pensé que se trataba de dinero o de algún favor familiar. Pero lo que me pidió, ni en mis peores días habría podido imaginarlo. Me soltó la frase de golpe, como quien arranca una curita. Necesito que finjas ser mi novia en la reunión familiar del sábado. Durante unos segundos, creí que estaba bromeando. Me reí, medio confundida, esperando que él también riera. Pero el silencio que siguió fue más pesado que cualquier carcajada. No bromeaba. Estaba completamente serio. Me quedé sin palabras. No entendía nada. ¿Por qué su propia prima? ¿Por qué esa farsa absurda? Intenté sacarle una explicación, pero se enredaba entre excusas y suspiros nerviosos. Decía que era algo temporal, una situación complicada, solo para evitar un malentendido. Mi paciencia duró lo que dura el buen juicio antes de una estupidez monumental. Le exigí que me dijera la verdad. No iba a prestarme a una ridiculez familiar sin saber qué estaba escondiendo. Su voz bajó de tono, casi como si temiera que alguien lo oyera. Y entonces lo dijo: estoy saliendo con alguien que no debería. Si la familia se entera ahora, sería un desastre. Mi primera reacción fue reír de nuevo. Pero esta vez, por pura incredulidad. Álvaro, el chico ejemplar, el hijo modelo, el primo perfecto, metido en un lío amoroso prohibido. Había algo tan absurdo en esa idea que me costaba creerla. Sin embargo, el miedo en su voz era real. No era una historia inventada para llamar la atención. Lo sentía desesperado. Aún así, mi orgullo me decía que no debía involucrarme. ¿Qué tenía que ver yo con su secreto? Pero el cariño, ese lazo antiguo que a veces pesa más que la razón, me hizo ceder. Le dije que lo pensaría. Que no prometía nada. Que solo iría si me explicaba quién era esa persona, que no debía. Él dudó. Se quedó callado. Respiró hondo. Y me pidió que confiara en él un poco más, solo hasta el sábado. Esa noche casi no dormí. Mi cabeza giraba entre hipótesis ridículas: ¿una mujer casada? ¿Alguien mucho mayor? ¿Alguna ex de otro primo? Cuanto más pensaba, más absurda me parecía la situación. Pero en el fondo, algo en su tono, esa mezcla de miedo y ternura, me tocó la fibra. Álvaro siempre había estado para mí. En los momentos buenos, en los malos, incluso cuando Marcos me dejó. Sí, Marcos, el ex que me destrozó hace medio año, al que aún me costaba borrar de mi vida. Quizás por eso acepté, porque necesitaba distraerme, sentirme útil, fingir que ya no dolía. El sábado llegó antes de que pudiera procesarlo. Álvaro pasó por mí con flores, como si de verdad fuéramos pareja. Me reí de la escena, pero él parecía más nervioso que nunca. Tenía las manos sudadas y los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. En el camino, hablaba sin parar, dándome instrucciones sobre cómo debíamos comportarnos: no mucha cercanía, pero tampoco distancia, nada de bromas pesadas, no mirar raro si alguien hacía preguntas. Era un manual para una mentira. La casa de mi tía estaba llena. El ruido de las conversaciones y las risas familiares me envolvió en una mezcla de nostalgia y ansiedad. Apenas cruzamos la puerta, sentí las miradas. Algunas sorprendidas, otras curiosas. Por fin Álvaro trae a alguien, escuché murmurar. Y allí estaba yo, sonriendo como una idiota, fingiendo ser la novia de mi propio primo, deseando que el suelo me tragara. Durante la comida, todo transcurrió con una tensión disfrazada de normalidad. Las preguntas típicas, los comentarios sobre lo bien que hacíamos pareja, las bromas de los tíos. Y yo, fingiendo. Fingiendo tanto que empecé a sentirme invisible, como si actuara en una película mala. Pero entonces sucedió. La puerta se abrió y alguien entró. Una voz familiar, una presencia que me hizo congelarme. Era Marcos. Mi ex. El que había jurado no volver a ver.
El que me había dicho que no estaba listo para una relación seria. El que me había borrado de su vida como si nunca hubiera existido. Mi corazón me dio un vuelco. No sabía si reír o salir corriendo. Pero lo que más me desconcertó fue verlo acompañado. A su lado, un hombre que me dio la espalda, alto, delgado, con una camisa blanca que me resultaba familiar. Cuando se giró, cuando su rostro se reveló ante mí, sentí que el aire me abandonaba. Era Álvaro. Mi primo. Mi supuesto novio. Por un instante, todo pareció detenerse. No podía procesarlo. El mundo se me vino encima. Las piezas encajaron de golpe, la urgencia, el secreto, la mirada esquiva, las manos temblorosas. Álvaro estaba saliendo con Marcos. Mi ex. El silencio dentro de mí era ensordecedor. Por fuera, seguía fingiendo, sonriendo, respirando como si nada. Pero por dentro, ardía. Una mezcla de humillación, furia y traición me recorría el cuerpo. Todo lo que había sentido por Marcos, todo lo que había confiado en Álvaro, se mezcló en una confusión nauseante. La familia, por suerte o por desgracia, no entendió nada. Marcos fingió no conocerme. Yo fingí no conocerlo. Álvaro fingió que todo estaba bien. Era un teatro grotesco. Una comedia trágica donde cada gesto dolía más que el anterior. Durante el postre, mi mente ya no escuchaba nada. Solo veía sus miradas cruzarse cuando creían que nadie los observaba. Esa complicidad, ese secreto compartido. Y yo allí, la idiota útil, el disfraz perfecto para su vergüenza. Cuando finalmente la reunión terminó, caminé hasta la puerta en silencio. Álvaro me alcanzó afuera. Quiso hablar, explicarse. Pero lo único que salió de su boca fue una disculpa torpe, seguida de una confesión susurrada que todavía me retumba. Te lo iba a decir después, lo juro. Estoy con Marcos. No respondí. No podía. Me quedé mirándolo, intentando entender en qué momento todo se volvió tan retorcido. Lo amaba como primo, como amigo. Pero en ese instante lo odié. Por su cobardía. Por su egoísmo. Por usarme. Subí al coche y cerré la puerta sin decir una palabra. Mientras conducía de regreso, mi mente solo repetía una frase: estoy con Marcos. Cada vez sonaba más absurda. Más cruel. Cuando llegué a casa, tiré los zapatos, me dejé caer en el sofá y me quedé mirando la pared. Sentía una mezcla de asco y tristeza que no sabía cómo manejar. Fui parte de una mentira que tenía mi propio corazón como escenario. Y aunque juré no volver a involucrarme, en el fondo sabía que esto no iba a terminar ahí. No después de lo que vi. No después de haber sido utilizada. Esa noche, mientras borraba los mensajes viejos de Marcos y el contacto de Álvaro, supe que algo dentro de mí había cambiado. No era solo enojo. Era la necesidad de justicia. O quizás, de venganza. Y juro que la próxima vez que me pidieran fingir algo, sería yo quien escribiría el guión. No sé cómo tuve el valor de volver a poner un pie en esa casa. Tal vez fue el orgullo. O la curiosidad morbosa de ver hasta dónde podían sostener su mentira. Pero el sábado siguiente, ahí estaba otra vez, frente a la puerta del infierno, con el corazón latiendo como si presintiera una tragedia. Álvaro me había insistido en que todo podía arreglarse. Que necesitaba que siguiera fingiendo, solo un poco más, solo hasta que encontrara la manera de contarle la verdad a la familia. Dijo que Marcos había prometido comportarse, que no habría escenas, que todo sería tranquilo. Mentiras, todas. En el fondo lo sabía, pero aún no me había permitido aceptar la magnitud de lo que había pasado. Estaba herida, sí, pero también furiosa. Y en esa furia había una parte de mí que quería verlos temblar. Apenas entré, noté que las miradas se habían multiplicado. La familia estaba fascinada con el supuesto romance entre Álvaro y yo. Las tías cuchicheaban, las primas nos miraban con una mezcla de sorpresa y envidia, y mi abuela no dejaba de repetir lo lindos que nos veíamos juntos. Me sentía atrapada en una farsa grotesca, pero fingí sonreír. Ya que me habían convertido en parte del espectáculo, iba a interpretar mi papel con perfección. La mesa estaba puesta con exagerada elegancia. Mi tía había hecho su famoso asado, los niños corrían por el jardín, y todo parecía tan normal que dolía. Álvaro evitaba mi mirada. Marcos aún no había llegado, y ese pequeño alivio temporal me permitió respirar. Pero el aire se volvió pesado apenas escuché su voz detrás de mí. Marcos. Su risa, ese sonido que antes me derretía, ahora me atravesó como una daga.
Sentí su perfume antes de verlo, y el cuerpo se me tensó de inmediato. Entró saludando a todos con la misma sonrisa encantadora de siempre, fingiendo naturalidad, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Y entonces lo vi cruzar los ojos con Álvaro. Fue una mirada breve, pero cargada de una intimidad que me revolvió el estómago. Me concentré en mantener el rostro impasible. En mi cabeza, todo era un torbellino, la humillación, la rabia, el recuerdo de cada mentira que Marcos me había dicho mientras, aparentemente, ya estaba con él. Verlos juntos, compartiendo el mismo espacio, fue como presenciar mi propia traición en tiempo real. La tensión era tan palpable que hasta los niños se callaron por momentos. Las tías empezaron con su interrogatorio de costumbre, cómo nos conocimos, cuánto llevábamos juntos, quién había dado el primer paso. Álvaro tartamudeaba, yo completaba sus frases con una sonrisa que me dolía en los labios. Era una actuación brillante, si no fuera porque cada palabra me recordaba lo ridículo de la situación. La escena alcanzó un punto surrealista cuando mi tía decidió que necesitábamos una foto, para el recuerdo. Nos obligó a posar abrazados, mientras Marcos observaba desde la otra punta del comedor. Su expresión era una máscara de serenidad, pero sus ojos ardían. Podía sentir su incomodidad, su rabia por no tener el control. Y eso, por primera vez en semanas, me dio una extraña satisfacción. Mientras todos se concentraban en el brindis, me excusé para ir al baño. Necesitaba aire. Apenas cerré la puerta, el corazón me golpeaba el pecho con violencia. Me miré al espejo y casi no me reconocí. Había una dureza nueva en mi mirada. Un fuego. No era tristeza lo que veía reflejado, era furia contenida. Y entonces escuché las voces. Dos primas, riendo a pocos metros del baño, sin saber que yo estaba allí. ¿Te enteraste? Dicen que Álvaro está con la ex de Marcos. Qué rápido se reciclan en esta familia. La otra rió. Pues ella no lo superó. Se nota que sigue obsesionada con Marcos. Por eso aceptó fingir. Pobre. Sentí una punzada en el pecho. Las palabras me perforaron. Obsesionada. Pobre. Así me veían. Así me estaban pintando. Como la mujer despechada que aún no había superado a su ex y se arrastraba detrás de un primo para llamar la atención. Me quedé inmóvil, con las manos apoyadas en el lavabo, conteniendo las lágrimas que me ardían en los ojos. No lloré. No iba a darles ese gusto. En lugar de eso, una calma helada me recorrió el cuerpo. Entendí que no solo me habían traicionado. También me estaban usando como escudo, como cortina de humo. Ellos eran los culpables, pero la vergüenza recaía sobre mí. Salí del baño con la cabeza erguida. La rabia se había convertido en energía pura. Si ellos querían fingir, lo haría mejor que nadie. Me senté junto a Álvaro, le tomé la mano y sonreí frente a todos. Hablé con entusiasmo, brindé por nuestro amor, provoqué risas y suspiros. Todo mientras Marcos se retorcía de incomodidad. Lo sentía en su silencio, en la forma en que evitaba mirarme directamente. Cada gesto mío era un recordatorio de que su mentira podía derrumbarse en cualquier momento. Pero por dentro, no estaba jugando. Estaba planeando. Analizando cada detalle, cada expresión, cada grieta en su farsa. Porque entendí que no bastaba con sobrevivir a la humillación. Quería que sintieran lo mismo que yo, la impotencia de verse expuestos, la vergüenza de saberse observados, la caída de la máscara. Cuando la reunión terminó, Marcos se acercó para despedirse. Me miró con esa sonrisa tensa, esa que solía usar para manipularme. Me alegra verte bien, dijo, como si tuviera derecho a decir algo. Respondí con un igualmente, tan afilado que lo hizo retroceder. Álvaro me acompañó hasta el coche, intentando agradecerme por haberlo ayudado. En su voz había culpa, pero también una cobardía que me repugnó. No dije mucho. Solo asentí. Pero mientras me abrochaba el cinturón, le lancé una mirada que lo congeló. No necesitaba palabras. Él sabía que algo había cambiado. Que esa versión dócil de mí había muerto en esa mesa. De camino a casa, las luces de la ciudad pasaban como fantasmas por la ventana. Pensaba en lo fácil que era para ellos esconderse, mentir, manipular. Pero también pensaba en lo efímera que es la apariencia. Tarde o temprano, todo lo falso se derrumba. Y yo iba a asegurarme de que eso pasara. No por venganza ciega, sino por justicia. Porque nadie debería jugar así con el amor, con la confianza, con la dignidad de alguien que los quiso de verdad. Esa noche, abrí mi viejo cuaderno y empecé a escribir cada detalle. No quería olvidar nada. Cada palabra,
cada gesto, cada mirada. Era mi manera de prepararme. Porque no hay mentira que resista cuando la verdad decide hablar. Y la mía estaba a punto de hacerlo. Pronto, la próxima reunión familiar dejaría de ser un teatro, y se convertiría en el escenario de su caída. Desde que descubrí la verdad, cada conversación con Álvaro tenía un sabor agrio. Me hablaba con voz temblorosa, intentando mantener una normalidad que ya no existía. Decía que lo sentía, que nunca quiso hacerme daño, que su relación con Marcos nació de la confusión. Lo escuchaba sin interrumpirlo, sin mostrar rabia. Pero por dentro, cada palabra me quemaba como alcohol en una herida abierta. Ya no me quedaban lágrimas. Solo una calma peligrosa, la que precede a las tormentas. La siguiente reunión familiar fue inevitable. Era el cumpleaños de mi abuela, y no asistir habría levantado sospechas. Álvaro me pidió una vez más que fingiera. Prometió que Marcos no estaría, que esta vez todo sería distinto. Le creí lo justo para no discutir, pero en el fondo sabía que mentía. No sé si fue instinto o experiencia, pero ya había aprendido a reconocer el tono de la culpa. Cuando llegué, el ambiente olía a falsedad. Sonrisas ensayadas, saludos forzados, conversaciones huecas. Y sí, ahí estaba él, Marcos, con su misma sonrisa arrogante, sosteniendo una copa de vino como si nada lo afectara. Fingía ser un invitado más, pero sus ojos me buscaban en cada rincón. No sé si quería provocarme o comprobar si seguía bajo su control. No lo sabría decir. Me senté junto a Álvaro. Podía sentir su incomodidad, su respiración entrecortada. El silencio entre nosotros era un campo minado. La familia, ignorante de todo, insistía en hablar de nosotros, de lo bien que hacíamos pareja. Cada comentario era una puñalada. Pensé en levantarme, en gritar la verdad allí mismo, pero me contuve. No era el momento. Todavía no. En medio del almuerzo, mi abuela, bendita inocencia, preguntó cómo nos habíamos conocido. Álvaro improvisó una historia torpe sobre un reencuentro en una cafetería. Yo asentía, fingiendo una sonrisa, mientras dentro de mí hervía el desprecio. La versión que contaba era casi idéntica a la historia real de cómo conocí a Marcos. Los mismos detalles, el mismo lugar. Solo habían cambiado el final feliz. Fue un instante fugaz, pero lo vi. Marcos apretó la mandíbula, incapaz de soportar la ironía. No soportaba no tener el control del relato. Yo también lo vi. Y por primera vez, sonreí de verdad. Porque comprendí que esa incomodidad suya era mi primera victoria. A medida que avanzaba la comida, los comentarios se volvían más incómodos. Uno de mis tíos, siempre entrometido, preguntó si teníamos planes de boda. Otro bromeó con los hijos bonitos que tendrían. Álvaro se ahogó con el vino. Yo fingí sonrojarme. Y entonces, desde el otro lado de la mesa, escuché la voz de Marcos, con su tono venenoso disfrazado de humor. Bueno, espero que esta vez no se canse tan rápido de su pareja. La frase cayó como una bomba. Hubo risas nerviosas. Nadie entendió la carga detrás de esas palabras, pero yo sí. Era su manera de recordarme el abandono. De marcar territorio, aun fingiendo ser un simple invitado. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Lo miré directamente, sosteniendo su mirada sin miedo. No dije nada, pero mis ojos lo desafiaron. Sentí que todo el aire de la sala se volvía pesado. Álvaro me tocó la mano debajo de la mesa, suplicando que no explotara. Pero no hacía falta. No iba a rebajarme. No todavía. Después del postre, el ambiente ya era irrespirable. Los murmullos aumentaban, las miradas se cruzaban. Yo podía sentir la tensión flotando como una cuerda a punto de romperse. Me levanté, fui a servirme otra copa de vino, y desde la distancia observé cómo Marcos y Álvaro se acercaban a hablar en voz baja. La complicidad entre ellos era evidente, pero ya no me dolía. Solo me provocaba desprecio. Esa fue la primera vez que comprendí que Marcos no solo me había engañado. Me había utilizado. Había jugado con mis emociones mientras ya planeaba su historia paralela con mi primo. Recordé las noches en las que decía que no se sentía listo para una relación, mientras probablemente salía con él a escondidas. Todo encajaba. Cada ausencia, cada excusa, cada mensaje sin responder. El estómago se me revolvió. Tuve que apoyarme en la barra para no perder el equilibrio. En ese instante, sentí algo romperse dentro de mí. Ya no era solo una víctima. No quería venganza por impulso. Quería precisión. Quería que cada uno sintiera el peso de su mentira.
Volví a la mesa y retomé mi papel con una naturalidad escalofriante. Reí, hablé, brindé. Fingí ser la novia perfecta, la mujer feliz. Todo mientras mi cabeza calculaba. Cada palabra, cada gesto de ellos, se convertía en una pieza del plan que comenzaba a formarse. No podía exponerlos aún. No hasta que la familia estuviera lo bastante implicada, lo bastante convencida del falso romance entre Álvaro y yo. Solo así la caída sería total. Cuando la reunión terminó, me despedí de todos con la sonrisa más dulce que pude fingir. Marcos intentó acercarse para hablarme, pero me giré antes de que lo hiciera. No iba a darle el placer de una escena privada. Quería que sintiera la humillación en público, tal como yo la había sentido. Al llegar a casa, me derrumbé en la cama, pero no de tristeza. Era agotamiento. Físico y mental. Había pasado horas interpretando un papel que me repugnaba, pero también había ganado algo, información. Ya conocía sus gestos, sus reacciones, sus puntos débiles. Y sobre todo, había descubierto algo que ni ellos sabían: Álvaro estaba empezando a dudar de Marcos. Su mirada, sus silencios, esa forma en que lo observaba cuando creía que nadie lo notaba, había grietas. Grietas que podía aprovechar. No era solo cuestión de exponerlos. Quería que se destruyeran entre ellos. Que su propia culpa los desnudara. Antes de dormir, abrí el cuaderno otra vez y escribí una frase en la última página. El amor no me rompió. La mentira sí. Pero voy a hacer que duela de vuelta. Cerré el cuaderno con una sonrisa helada. Porque la próxima vez que nos viéramos, no iba a fingir ser su cómplice. Iba a fingir ser su ruina. Desde que empezó aquella comedia macabra, aprendí que fingir exige más energía que sentir. Fingir calma cuando el corazón arde, fingir ternura cuando la piel se eriza de asco, fingir amor mientras se planea una venganza. Cada sonrisa que mostraba frente a mi familia era una máscara que me pesaba más. Pero también era mi armadura. Y ya estaba acostumbrada a usarla. La reunión de ese fin de semana no era cualquier cosa: el cumpleaños de mi tía Carmen, la matriarca del lado paterno, la mujer que siempre opinaba sobre todo y sobre todos. Si algo podía romper el equilibrio de la mentira, sería su mirada inquisitiva. Álvaro estaba tenso desde el primer momento. Había bajado de peso, sus ojeras eran profundas, y sus manos temblaban cuando intentaba servirse café. Me habló en voz baja, casi rogando: por favor, hoy no digas nada. Le sonreí. No le prometí nada. La casa estaba llena. Cada primo, cada pareja, cada historia familiar se mezclaba en un ruido constante de risas, platos y música vieja. Era el escenario perfecto para la hipocresía. Y justo en el centro de todo, Álvaro y yo. La pareja del momento. Los favoritos de la abuela. Los protagonistas del rumor que nadie se atrevía a confirmar. Marcos llegó más tarde. Siempre llegaba tarde, como si su entrada tuviera que ser una declaración de poder. Vestido de negro, con esa falsa seguridad que tanto le gustaba exhibir, saludó a todos con besos y abrazos. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los míos, esa seguridad se desmoronó por un instante. Fue apenas un parpadeo, pero lo vi: el miedo. Lo sentí. Y supe que estaba ganando terreno. Durante la cena, mi tía Carmen propuso un juego, una de esas tradiciones absurdas que tanto ama: cada pareja contará su momento más romántico. Yo casi me atraganto con el vino. El silencio cayó como una manta. Álvaro me miró suplicante, pero no había escapatoria. Las primeras parejas rieron, contaron anécdotas inocentes. Cuando llegó nuestro turno, Álvaro intentó improvisar una historia ridícula sobre una caminata nocturna bajo la lluvia. Su voz temblaba, su versión era tan poco creíble que hasta los niños lo miraban con desconfianza. Entonces, antes de que terminara, tomé la palabra. Y hablé. Pero no conté nada falso. Tomé una historia real. Una noche con Marcos. Una en la que habíamos bailado bajo la lluvia en el parque, empapados, riendo como idiotas. Cambié los nombres, cambié los detalles, pero dejé la esencia intacta. Mientras hablaba, lo miraba directo a los ojos. Cada palabra era una puñalada silenciosa. Y él lo sabía. El silencio después de mi relato fue casi poético. Álvaro se quedó inmóvil. Marcos apretó la copa con tanta fuerza que pensé que se rompería. La familia aplaudió, emocionada por una historia que creían nuestra, sin imaginar que acababan de aplaudir un recuerdo robado. A partir de ese momento, todo se volvió extraño. Álvaro empezó a sudar, nervioso, evitando mirarme. Marcos no dejaba de servirse vino. Yo,
En cambio, me sentía tranquila, casi en paz. Era como si finalmente estuviera tomando el control del guión. Más tarde, cuando todos estaban distraídos con la música, me acerqué al jardín para respirar. Marcos me siguió. Lo sentí antes de escucharlo. Su voz llegó como un veneno suave. «¿Qué estás haciendo?», me dijo, con los dientes apretados. No respondí. «¿Quieres arruinarme? ¿Arruinarnos?». La palabra «nos» me revolvió el estómago. Me giré lentamente y lo miré a los ojos. Su arrogancia estaba agrietada, su tono desesperado. Había perdido el control, y lo sabía. No necesitaba gritarle. Solo le susurré una frase, tan baja que apenas la oyó, pero suficiente para helarle la sangre. «Yo no pienso arruinarte. Pienso exponerlos». Vi cómo tragó saliva. Cómo su máscara se desmoronaba. No esperaba eso. Creía que aún podía manipularme, que aún tenía poder sobre mí. Pero ya no. Había pasado de víctima a amenaza. Esa noche, Álvaro intentó hablar conmigo al despedirse. Se notaba agotado, roto. Me pidió que entendiera, que no lo hiciera, que Marcos lo tenía confundido, que no sabía cómo salir del lío en el que se había metido. Por primera vez, vi el miedo genuino en sus ojos. No por perder a Marcos, sino por perderlo todo, el respeto de la familia, la fachada de perfección, la confianza que tanto le había costado construir. Le respondí con la calma de quien ya no siente compasión. «Yo sí sé cómo salir de un lío, Álvaro. Con la verdad». Él bajó la mirada. No dijo más. Esa noche, al volver a casa, abrí el cuaderno y comencé a escribir lo que sería el plan final. No necesitaba gritar ni humillarlos directamente. Solo tenía que soltar una chispa en el momento preciso, delante de todos, y dejar que el fuego hiciera el resto. El teatro se estaba resquebrajando. Las sonrisas falsas empezaban a doler. Las miradas entre ellos se volvían cuchillos. Marcos, antes tan altivo, ya no podía mirarme sin temblar. Álvaro, atrapado entre la culpa y el miedo, empezaba a derrumbarse. Y yo, desde la platea, observaba el espectáculo. La obra que ellos mismos habían escrito, sin saber que yo sería quien bajara el telón. Sabía que el próximo encuentro familiar sería el último. El cierre perfecto para esta farsa. Y cuando llegara, nadie saldría ileso. Porque la verdad no siempre destruye, a veces, libera. Y estaba lista para liberar a todos, de sus mentiras, y de mí. La reunión final fue en casa de mi abuela. Esa misma casa donde crecimos corriendo entre los pasillos, donde las fotos familiares colgaban como recuerdos que nadie se atrevía a cuestionar. El olor a guiso, el ruido de los platos, las risas falsas. Todo era igual, pero algo en el aire se sentía distinto. Cargado. Pesado. Como si todos presintieran que algo iba a romperse, sin saber exactamente qué. Álvaro me escribió esa mañana. Un mensaje breve, torpe: «Por favor, no lo hagas». Ni siquiera respondí. Él sabía que ya era tarde. Yo había cruzado la línea el día que acepté fingir ser su novia para encubrir su relación con Marcos. Desde entonces, nada de lo que hacíamos era real. Solo una colección de mentiras acumuladas, esperando explotar. Llegué más temprano que de costumbre. Llevaba un vestido sencillo, el mismo que había usado la última vez que vi a Marcos como mi pareja. No fue casualidad. Quería que él lo notara. Que recordara. Que sintiera el peso de su propia traición en cada detalle. Mi abuela me recibió con ese abrazo cálido de siempre, ajena al huracán que estaba por desatarse. Primos, tíos, sobrinos, todos fueron llegando poco a poco, cada uno con sus máscaras. Y, entre ellos, Marcos y Álvaro. Entraron juntos. Eso sí fue nuevo. Ya no se escondían tanto, aunque seguían fingiendo distancia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi el pánico detrás de las sonrisas. Les devolví una sonrisa perfecta. Ensayada. Lenta. El almuerzo transcurrió con la habitual hipocresía familiar. Comentarios sobre trabajo, chismes, promesas vacías. Pero yo apenas escuchaba. Todo mi cuerpo estaba en modo alerta. El corazón me latía en las sienes. El momento se acercaba. Mi abuela, como siempre, insistió en hacer un brindis. Dijo que quería celebrar la unión familiar, la paz, el cariño entre los primos. ¡Qué ironía! Sentí un nudo en la garganta, pero no de emoción. Era rabia contenida. Entonces, mientras todos alzaban sus copas, hablé. Mi voz salió firme.
Clara. Sin temblar. Les agradecí a todos por estar allí. Dije que ese último mes había sido una experiencia intensa. Que fingir había sido difícil. Algunos rieron, pensando que bromeaba. Pero luego añadí algo que heló el ambiente. Y más difícil aún fue ver cómo alguien que amé fue capaz de usarme para ocultar su propio engaño. El silencio fue instantáneo. Las miradas se cruzaron en un caos mudo. Álvaro bajó la copa. Marcos se quedó inmóvil. Nadie respiraba. Continué, despacio, sin levantar la voz. Les conté cómo Álvaro me había pedido fingir ser su pareja para cubrir su verdadera relación. No dije nombres al principio. Dejé que la tensión creciera, que el misterio se hiciera insoportable. Hasta que mi abuela, confundida, preguntó: ¿y con quién estaba él, entonces? Ahí lo solté. Con cada sílaba, el aire se volvió irrespirable. Con Marcos. Fue como una explosión silenciosa. Nadie reaccionó de inmediato. Luego vinieron los murmullos, los gritos, las exclamaciones. Mi tía Carmen se llevó las manos a la boca. Mi abuela palideció. Álvaro intentó hablar, pero su voz se quebró. Marcos se levantó de golpe, con la cara roja, gritando mi nombre, pidiéndome que no siguiera. Pero yo seguí. No grité. No lloré. Solo conté los hechos, uno a uno, como quien lee un informe. Cómo empezó todo, cómo me usaron, cómo me mintieron. Cómo fingí creerles solo para mirarles a los ojos cuando el telón cayera. Álvaro rompió a llorar. Marcos, en cambio, se fue enfurecido, insultándome entre dientes. Pero no importaba. Ya no había vuelta atrás. Todo el teatro se desmoronaba frente a los ojos de la familia. Por un momento, me sentí cruel. Vi el rostro de mi abuela, decepcionada, confundida. Vi el caos que había provocado. Pero también sentí algo más profundo, alivio. Por fin la verdad estaba afuera. Por fin el peso no era solo mío. Después del escándalo, el ambiente se volvió irrespirable. Algunos me miraban con compasión, otros con desprecio. Pero nadie me habló directamente. Yo me quedé hasta el final, ayudando a recoger los platos en silencio. Cuando la mayoría se fue, Álvaro se acercó. Tenía los ojos rojos, el rostro descompuesto. Me dijo que había perdido a todos, que lo odiaban, que Marcos ya ni le contestaba. Me preguntó si estaba feliz. Le respondí la verdad. No. No estoy feliz. Pero estoy libre. Se quedó callado. No insistió. Supo que no había nada más que decir. Esa noche, cuando llegué a casa, me miré al espejo. Por primera vez en mucho tiempo, me vi de verdad. No la mujer usada, ni la mujer fingida. Me vi completa. Herida, sí, pero en pie. El teléfono sonó. Era Marcos. No atendí. Lo dejé sonar hasta que se cortó. Miré el reflejo y sonreí apenas. El fuego ya había ardido. Y aunque había cenizas por todas partes, el silencio que quedó después fue el más honesto que había sentido en años. Pero no sabía que aún faltaba una última chispa. Una que no venía de mí. Porque cuando uno juega con fuego, siempre queda algo encendido. Pasaron solo 3 días desde la reunión, pero el eco del desastre seguía retumbando en cada rincón de la familia. Los grupos de WhatsApp estallaban con mensajes, versiones, rumores. Algunos me apoyaban en silencio, otros me culpaban de haber destruido la paz familiar. La paz, esa farsa que ellos mismos sostenían a base de secretos y silencios. Yo no respondí a ninguno. No necesitaba defenderme. Lo que hice fue exponer una verdad, y las verdades, aunque duelan, no necesitan explicación. Pero no era el final. No todavía. Una tarde, mientras intentaba concentrarme en el trabajo, escuché el timbre. Era Marcos. Tenía la cara demacrada, los ojos hundidos, la arrogancia hecha polvo. Traía una chaqueta que no combinaba con nada, como si hubiera salido de casa sin pensar. Me pidió entrar. Dudé. Pero lo dejé pasar. El silencio entre nosotros fue más ruidoso que cualquier grito. Se sentó, miró alrededor y soltó un suspiro largo. Dijo que todo se había ido al infierno desde la reunión. Que Álvaro estaba destrozado, que la familia lo había borrado, que él había perdido hasta el trabajo por los comentarios que corrían. ¿Y qué esperabas? Le dije. No puedes construir algo sobre una mentira y esperar que dure.
Él me miró con una mezcla de tristeza y rabia. Tú también mentiste, me respondió. Fingiste ser parte de todo esto. Y tenía razón. Lo supe en ese instante. Yo también había jugado. Fingí amor, fingí calma, fingí que mi venganza era justicia. Y aunque logré lo que quería, exponerlos, no había victoria en eso. Solo ruinas. Marcos se quebró. Me dijo que nunca había querido hacerme daño, que todo se salió de control. Que lo de Álvaro había empezado como un escape, una confusión. Que él todavía pensaba en mí. No le creí. Pero lo escuché. Tal vez por última vez. Cuando se fue, no sentí rabia. Sentí vacío. Ese tipo de vacío que solo queda cuando algo finalmente termina. No porque lo hayas querido, sino porque ya no hay nada que sostener. Esa noche, recibí un mensaje de Álvaro. Era largo, desordenado. Decía que había hablado con la abuela, que ella lo había perdonado, que entendía que él había vivido asfixiado por el miedo. Decía también que me agradecía. Que, al exponerlo, lo había obligado a dejar de esconderse. Cerré los ojos. Por primera vez, sus palabras no me hirieron. No porque no dolieran, sino porque ya no tenían poder sobre mí. Durante semanas, la familia se mantuvo dividida. Algunos aún evitaban hablar del tema. Otros se acercaron, como si buscaran entender. Mi abuela me llamó una tarde, con voz serena, y me dijo algo que no esperaba. A veces, hija, la verdad no destruye a la familia. La limpia. Lloré al colgar. No de culpa, sino de alivio. Había pasado tanto tiempo intentando que el dolor se convirtiera en venganza, que me olvidé de dejarlo ser simplemente eso, dolor. Y en ese reconocimiento, algo dentro de mí se soltó. Empecé a escribir. No sobre ellos, sino sobre mí. Sobre lo que se siente ser usada, mentida, reemplazada. Sobre lo que significa mirarse al espejo y reconocerse sin vergüenza. Cada palabra era una herida cerrándose. Un mes después, mientras caminaba por el centro, vi a Álvaro. Iba solo, más flaco, pero con otra postura. Me vio también. Nos detuvimos a una distancia prudente. No nos saludamos, solo nos miramos. Y por un instante, supe que ambos entendíamos lo mismo, que, aunque todo se rompió, también nos liberamos de una mentira que nos estaba pudriendo por dentro. Cuando llegué a casa esa noche, prendí una vela. No por ellos, sino por mí. Por la mujer que fui antes de todo eso. Por la que sobrevivió a su propio silencio. Miré la llama y pensé que sí, el fuego destruye, pero también purifica. Y que, aunque quedaran cenizas, incluso ellas cuentan la historia de lo que alguna vez ardió con fuerza. Así que escribí una última frase en mi cuaderno, cerrando el ciclo con la verdad más simple de todas. No necesitaba venganza. Solo necesitaba que me creyeran cuando decía que me dolía. Apagué la vela. Y en la oscuridad, por primera vez, sentí que mi historia no me pesaba más.